Estonia es una de esas perlas discretas del viejo continente, escondida al noreste de Europa. Mirando al este tiene a la vecina y gigantesca Rusia, al norte con el Golfo de Finlandia y al sur la tímida Lituania. Finalmente al oeste el Mar Báltico. Confieso que Estonia es una de nuestras favoritas entre los países bálticos, en parte porque afortunadamente sigue siendo bastante desconocida y también por lograr un armonioso y adecuado equilibrio entre modernidad e identidad propia. La muy desconocida Estonia, este país que muchos ni en un mapa encontrarían, logró superar el Producto Interno Bruto per cápita de la gran autoproclamada España exitosa. Sí, España, esa que siempre anda presumiendo sus ideologías modernas y coloridas. Para que te des una idea, cuando Estonia se independizó de la Unión Soviética, su Producto Interno Bruto per cápita era apenas un tercio del español. En tan solo 26 años, Estonia no solo se puso al tiro, sino que los rebasó. ¿Y cómo hizo este pequeño país báltico para crecer tanto? Pues no fue a base de inclusión, axilas peludas y confusiones de género, sino con un modelo que mezcla modernidad, trabajo duro y mucho sentido común. Estonia, que adoptó el euro hace apenas una década, no se puede atribuir su milagro económico únicamente a la moneda europea. Para entonces, el país ya llevaba varios años mostrando músculo y creciendo de manera constante. Así que si estás buscando al héroe de esta historia, no lo encontrarás en la billetera. Un detalle interesante es que los estonios tienen una estrecha conexión con los finlandeses, tanto cultural como lingüísticamente. Por si fuera poco, Tallinn, la capital de Estonia, está a tiro de piedra de Helsinki, la capital de Finlandia. Apenas unos 80 kilómetros o lo que viene siendo un paseo en barco para tomarse un café y regresar antes de que éste se enfríe. Antes de que la Unión Soviética ocupase el país, estonios y finlandeses tenían casi el mismo nivel de vida, pero estos últimos lograron mantener su libertad. Entonces, mientras la economía finlandesa prosperaba después del segundo conflicto mundial, la pobrecita de Estonia se fue a pique. Estonia, al recuperar su independencia, no perdió el tiempo e impulsó reformas económicas y una apertura de mercados digna de aplausos. Gracias a eso, los estonios han ido alcanzando a sus vecinos finlandeses, esos primos ricos del norte a quienes, por cierto, siempre les ha ido relativamente bien. Ahora los estonios están pisándole los talones en términos de desarrollo y calidad de vida. La burocracia en Estonia funciona como si fuera un servicio express a domicilio, ya sea desde el sillón de tu casa o desde la playa en Acapulco.
El sistema permite a los estonios acceder a los servicios públicos de manera completamente digitalizada y eficiente, y sin tener que dar mordidas o rogarle a algún fulano para que te haga un favor. El paraíso báltico también permite estas bondades a cualquiera de ustedes, incluso desde el otro lado del charco. Poner en marcha su negocio o empresa con solo unos pocos clics es factible y sin tener que soportar la cara de culo de los burócratas. Y lo mejor, olvídate de esos papeles interminables que parecen más un testamento que un trámite. Aquí todo se maneja digitalmente, rápido y sin complicaciones. Dicen que las comparaciones son odiosas, pero bueno, si las hacemos entre esta realidad y nuestra querida Latinoamérica, donde parece que nunca levantamos cabeza por culpa de los gringos, los vecinos, el Kevin y el Brian, los pretextos sobran y la lista es interminable. Pero lo cierto es que mucha gente se ha acostumbrado a ver a la burocracia imposible como algo normal. Y lo más triste es que hay muchos que creen que solo se trata de una cuestión de tiempo perdido. La cruda realidad es que este monstruo de burocracia cotidiana, eterna y cabrona es uno de los principales motores de la corrupción en las esferas públicas. Porque en la vida real, y hablando a calzón quitado, lo práctico suele superar a lo correcto. Y si las montañas de papeleo son tan gigantes, hasta el más inocente de los mortales va a buscar una forma de escabullirse por algún valle. Quizás el mayor talón de Aquiles del país es uno autoimpuesto. El Estado es seguro, próspero, estable, tiene un clima de la tiznada en invierno, pero eso no hay quien lo pueda cambiar. Pero existe una especie de atmósfera y recelo histórico con el amigo ruso. En esta parte del mapa les cuesta desvincular a la tan distinta Rusia actual con la antigua Unión Soviética, cosa que torna un poco áspera las relaciones con la minoría rusa y el país vecino, pero este es tema para otro video. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, simplemente regálanos un like y coméntanos qué tan distinta es la burocracia de tu país con respecto a la de Estonia. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o dentro de muy pocos días en un nuevo video. Y si vienes a Estonia, por favor, pórtate bien, que te conozco. ¡Chao!